Voy a leer la bendita, santa y gloriosa palabra de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo, y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 15 al 19. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El mensaje de esta mañana es: ¿por qué escuchar siempre la palabra de Dios? El sumo profeta como Moisés, al que se refiere la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial, fue el Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, los versos 22 y 23, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El Señor se refería, a través de esta profecía dada por su siervo Moisés, era al Señor Jesucristo. La predicción de Moisés habla de nuestro Redentor, ya que el pueblo de Israel no quiso acercarse al monte de Horeb, porque veía los truenos, rayos y relámpagos cuando bajaba la gloria de nuestro Dios. No quiso acercarse porque veía una llama encendida en gran fuego. Era la presencia de nuestro Dios. Tuvo miedo y corrió, no por el miedo o por la reverencia, sino porque el pueblo de Israel todavía tenía ataduras, estaba atado, estaba ligado, como cuando se les predica a muchas personas el santo evangelio del Señor Jesucristo y nos dan las espaldas, o nos dicen: perdóname que voy a cobrar un cheque, o dicen: discúlpame que me están llamando por celular, o ponen algún pretexto. Es que está escrito, dice Hebreos 4:12, que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso el Señor envió esta predicción acerca de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, cuando dijo que Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Hablaba del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, así como huía el pueblo de Israel cuando estaba en el monte de Horeb, la presencia de nuestro Dios, corría desaforado por ahí. Así también, cuando vino el Señor Jesucristo, no lo recibieron, lo apedrearon, lo patearon, lo escupieron, hicieron escarnio de él. Aquí no vengamos con que nos santificamos a ponernos cruces adelante,
me hace recordar lo que dijo el preceptista peruano Luis Alberto Sánchez: en los tiempos de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy, en el tiempo de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces. Así que no te santifiques. El Señor expresa por su santa y preciosa palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 1, verso 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres, te puedes llamar hijo de Dios. Nadie te quita eso. Pero el único que acepta y reconoce a sus hijos es a todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor, Salvador, Libertador. Dice la Biblia, precioso libro que me sacó de la ignorancia, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto está escrito, querido amigo. Esto no es invento mío. Está escrito, yo hablo lo que está escrito. Porque mi palabra y mi presunción no tiene nada que ver con el santo mensaje del Señor Jesucristo. Pero cuando dijo esto Moisés, de que iba a levantar a un profeta como él de entre los hermanos, veamos de qué manera era Jesucristo como Moisés. En primer lugar, Moisés fue ungido por el Espíritu Santo, como enseña Números capítulo 11, verso 17. El Espíritu del Señor Jehová estaba sobre el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para predicar su santo evangelio. Dice Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. En segundo lugar, Dios usó a Moisés para iniciar el antiguo pacto. Jesucristo introdujo el nuevo pacto. En tercer lugar, Moisés guió a Israel fuera de Egipto hasta Sinaí y estableció la relación de pacto con Dios. Cristo redimió a su pueblo del pecado y de la esclavitud satánica y estableció una nueva relación y relación viva con Dios, mediante la cual su pueblo puede entrar en la misma presencia de Dios. En cuarto lugar, en la ley del Antiguo Testamento, Moisés se remite al sacrificio de un cordero para traer redención. Eran los sacrificios de los animales, pero Cristo llegó él mismo a ser el Cordero de Dios que da salvación a todo el que lo acepta. En quinto lugar, Moisés fielmente señaló a la ley y a la obligación del pueblo de Dios de obedecer sus mandamientos para recibir la bendición de Dios. Cristo Jesús se señaló a sí mismo y al precioso Espíritu Santo como el medio divino para cumplir su voluntad y recibir la bendición de Dios y la vida eterna. Por eso el Señor nos enseña por su santa y preciosa palabra en el libro de San Juan, en el capítulo 14, es categórico lo que voy a leer. Dice el Señor en San Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que quiere llegar al Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, no es a través de Pedro, Juan, Lucho, Jacinto, Chucho, José, es a través del Señor Jesucristo.
Óigalo bien, entendámoslo bien. En cuanto al verso 16, el Señor le dice y le recuerda lo que Israel había dicho: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. El propio pueblo de Israel, en pleno desierto, en Horeb, le dijo a Moisés que ellos hablen con Moisés, pero que ellos no hablen con Jehová, Dios de los ejércitos, para que no mueran. ¿Había temor? ¿Había miedo? Lo que había era terror, porque la voz del Señor, dice su preciosa palabra, que su palabra sale como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y no querían oír la voz, no querían ver la presencia. Tremendo esto. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 18 y 19, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Pensaban escuchar una voz dulce, amable, cariñosa, esa voz que lisonjeramente muchos trastornan y distorsionan a la santa palabra del Señor, diciéndole que el Señor es amor, que Él te perdona, que no te preocupes, puedes pecar todos los días y no te preocupes. Qué mentiroso que es el diablo. El Señor dice en Hechos 17:30: pero Dios, pasando por alto todos estos tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el arrepentimiento nuestro es volvernos atrás, ya no andar con el coraje, con la ira, odiando, con el enojo. Deja eso atrás, porque si no lo haces, no entrarás al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Pero la pregunta que salta al momento es: ¿por qué Israel no quiso oír la voz de Jehová, nuestro Dios y Padre? Esto es muy sencillo. Pueblo que no le creyó a Dios, no le creyó a su palabra, no quería cumplir sus mandamientos, estaba atado a la impiedad, a la idolatría. Es lo que sucede en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Ya se viene un largo feriado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Largo feriado. El día 1 se santifican. El día 2 se va a hablar con los muertos. Y el día 3, desaforadamente, viva Cuenca bajo el Ecuador, a beber, a fumar, a adulterar, a hacer lo que venga, lo que ocurra. Cuando viene la desgracia, cuando esté en la cárcel, cuando esté en el hospital, cuando esté sin dinero, cuando ha ocurrido una desgracia en la familia, en ese momento se acuerdan de Dios. En ese instante dicen: ayúdame, Señor. Pero el Señor está a las puertas. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La gente natural quiere que les hable que en el Evangelio y en el camino del Señor se va a realizar, que estarán bien económicamente, que su padecimiento y sufrimiento va a concluir, pero no estamos creyendo a su palabra, a su voz, a su santa presencia. Por eso el Señor Jehová le dice a Moisés:
bien está en lo que han dicho. Evidentemente, pero Deuteronomio capítulo 5, verso 29, el Señor se pone triste, su corazón se pone triste, porque este pueblo, el pueblo que vio las grandes maravillas de Él, y el pueblo, las naciones que ven la misericordia del Señor, donde el sol sale todos los días, la luna sale todos los días, hay agua, hay circulante, hay producción. El pueblo no cree en Dios, con honrosas y santas excepciones. Por eso el Señor dijo en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Pero conforme enseña el verso 19, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y ese profeta, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estableció maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, precisamente para que su palabra corra en toda la tierra. Él dijo que seremos testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se predica su santo evangelio, así como sus promesas, que son manifiestas a todo aquel que cree a su nombre y a su santa y bendita palabra. Este mover del Espíritu Santo en los corazones de los vivientes, para todo aquel, a cualquiera que no le oye su palabra. Cuando les predicamos a muchas personas que se burlan, se mofan, blasfeman y sobre todo no creen a la predicación de su santo evangelio. El Señor dice en Hechos 3:23, y toda alma que no oiga a aquel profeta, el Señor se refiere a sus mensajeros, será desarraigada del pueblo. Hebreos 12:25 enseña, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Hay que escuchar la palabra del Señor. El Señor bendice a todo el que escucha su santa y preciosa palabra. Enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amado hermano, querido amigo, si este mensaje llegó a tu vida y quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, tener un santo encuentro con Él, haz conmigo esta oración. Pon tu mano sobre el receptor y repite conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, libertador y redentor. Borra mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Gracias, Señor Jesús, porque ahora puedo compartir palabra, oración y bendición contigo. Gracias por amarme y bendecirme, haber tocado mi corazón. Ahora soy heredero del reino de los cielos. Si tú hiciste esta oración y deseas algo más, conocer acerca de la santa palabra del Señor, puedes llamarnos al 519-000, 519-116, o visitar nuestra iglesia en Los Ríos 5008, entre O'Connor y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil.